En esta ocasión vamos a llevar a cabo lo que es el dibujo de definición, el cual consiste en que no solamente vamos a dibujar la pieza, sino que también vamos a dibujar, vamos a establecer cuáles son las cotas, las dimensiones de la pieza para que se pueda fabricar o conocer las características físicas de la pieza con la cual estamos trabajando. Y ahora lo que vamos a hacer es formalizar nuestro dibujo. En eso consiste el dibujo de definición, que ahora no solamente la dibujamos, no solamente ponemos las medidas correspondientes a la pieza, sino que también le vamos a dar un formato de hoja, porque en un momento determinado, en el mejor de los casos, pretenderíamos archivar nuestros dibujos o también pretenderíamos fabricar las piezas que estamos dibujando. Entonces, para ello, eh, ya sabemos que vamos a necesitar plantillas que dependiendo del tamaño de la pieza, es el formato de hoja que nosotros vamos a utilizar. Si es el sistema métrico, vamos a utilizar los formatos A1, A2, A3, A4. Si es el sistema americano, los formatos A, B, C, D. Bueno, en este ejemplo que tenemos aquí, en donde ya hemos elaborado la pieza, ahora nosotros hemos establecido cuáles son sus dimensiones. De hecho, aquí en estas dimensiones, nosotros podemos establecer un formato diferente para las acotaciones. Nos vamos a formato, nos vamos a estilo de cota, en modificar y en texto, en donde aquí la ubicación del texto nos vamos a ubicar y lo vamos a poner por arriba de la cota, y en el texto horizontal lo vamos a poner centrado, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar y cerramos. Entonces vean que aquí ya la cota se muestra de una manera diferente. Entonces vamos a ver si podemos hacer lo mismo con la cota horizontal. En este caso podemos poner sobre línea de referencia 1 y le damos aceptar, cerrar. Esto lo hace sobre la línea de referencia. Entonces vamos a cambiarlo en la línea de referencia 1, centrado, y cerrar. Bueno, nos regresa al mismo tipo de acotamiento, lo cual, bueno, pues podemos dejarlo así, dado que nos da una orientación fácil de leer de los acotamientos. Bueno, suponiendo que nosotros ya tenemos aquí las dimensiones, el dibujo de la pieza, así como sus dimensiones, entonces vamos a agregarle un marco de referencia. Bueno, para eso nosotros vamos a recurrir al uso de nuestra plantilla, en donde nos vamos a inicio, a la pestaña de inicio, vamos a abrir archivos. Pero aquí en abrir archivos, nosotros vamos a abrir la plantilla que nosotros ya tenemos especificada. Templates, data. Nos vamos a ir a la plantilla, a la carpeta en donde tenemos guardada nuestra plantilla, que es el formato vertical A4. Ok.
En este formato, sí, entonces yo aquí ya puedo establecer, bueno, cuál es, puedo vertir aquí cuál es la información que voy a necesitar, ¿sí? De hecho, si estoy manejando una escala, si estoy manejando una acotación, ¿sí? La cual se refiere al, a las dimensiones que estoy manejando. Y en este caso, voy a centrar un poquito más los letreros que acabo de seleccionar. Lo mismo, voy a darle una mejor presentación a lo que es la empresa y lo que es la fecha, quién lo está dibujando y el número de plano. De tal manera que se pueda ver centrado. Aquí lo que es el nombre del dibujo, bueno, pues también lo voy a, de una vez lo voy a modificar, dándole doble clic y aquí esta pieza se va a llamar soporte. En este caso todas son mayúsculas, soporte con guía. Afortunadamente sí alcanzó el tamaño del cuadro de diálogo. Y entonces aquí yo voy a seleccionar eh, la escala. Yo voy a establecer que es sin escala y el acotamiento va a ser en milímetros. Recuerden que los milímetros, eh, la abreviación de los milímetros en el sistema métrico eh, va en letras minúsculas. Mm, Muy bien. Entonces, aquí se pone quién dibujó, quién revisó, el número de plano. En este caso, aquí nosotros podemos dibujar el símbolo del sistema con el cual estamos trabajando, ¿sí? Eh, el cual consiste en un pequeño cono truncado. En este caso nos estamos refiriendo al sistema europeo, ¿sí? El cual voy a dibujar de la siguiente manera. No lleva una dimensión específica, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo puedo especificar su forma. En un momento más voy a cambiar lo que es el tipo de línea, porque aquí en el tipo de línea sí debe de ir en línea cero, y voy a borrar todas las líneas de referencia que acabo de generar, todas las líneas auxiliares que acabo de generar. Ahora cambio lo que es el tipo de línea a utilizar y solamente le agrego línea de centros para cumplir con la nomenclatura de la pieza, de la simbología. En este caso voy a cambiar la escala
y la escala va a ser un poquito más grande, por ejemplo, en 5, lo cual es adecuado, ¿sí? Y ya nada más le doy un poquito de presentación. Aquí estoy activando el comando ortogonal para que me permita trabajar con la pieza. Muy bien. Ahí tengo lista mi pieza. Este símbolo, recuerden que es el símbolo que se refiere al tipo de sistema que estamos trabajando. Estamos trabajando el sistema europeo. Muy bien. Como este es nuestro cuadro de referencia, ¿sí? Entonces, uno de los datos en el dibujo de definición se refiere al tipo de material con el cual nosotros estamos especificando nuestra pieza. Por eso se llama dibujo de definición, porque estamos definiendo todas las características, tanto geométricas, funcionales, refiriéndose a las tolerancias, pero también en materiales. Entonces, dado que todos los campos básicos ya los tenemos ocupados, entonces podemos agregar un renglón más a lo que es el cuadro de referencia. Y este renglón adicional lo podemos manejar de la siguiente manera, solamente copiando, ¿sí? Y conservando el mismo ancho del, eh, de la pieza, perdón, de los renglones que nosotros tenemos aquí en esta parte. Entonces, aquí yo puedo elegir la longitud, el ancho del renglón que voy a estar manejando sin necesidad de alterar el orden de los demás campos. Es decir, no es necesario que yo coloque una línea partiendo aquí el medio de la geometría del cuadro de referencia, sino que puede ser de manera alineada. Entonces, como yo aquí ya tengo dos campos, dos líneas eh, para escribir texto, puedo seleccionar cualquiera de ellas y entonces voy a copiar y entonces este campo le doy doble clic y aquí voy a establecer que es el tipo de material. Aquí de una vez me voy a adelantar, voy a pensar que esto es un acero estructural, el que se va a utilizar. Entonces, el acero estructural, eh, hay varios, normalmente se utiliza el 1045, ¿sí? Y como quedó un poco corto el renglón de este texto, lo selecciono y entonces voy a jalar esta flecha para definir la longitud del campo correspondiente. Entonces ahí tengo el material, ¿sí? Y como estos ya son campos más específicos en nuestro trabajo, en nuestra plantilla, lo que yo puedo hacer es ya guardar esta información como parte integral de la plantilla. Entonces simplemente le doy guardar, ¿no? Entonces ya esta información queda guardada en mi trabajo. Lo importante de esto es que yo ya no tengo que repetir el tipo de simbología para referirme a lo que es el sistema europeo, ni tampoco el material. Si en algún momento yo voy a cambiar el material, solamente tengo que modificar aquí el cuadro de texto.
Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dado que nosotros hicimos aparte nuestro cuadro de nuestro trabajo, ¿sí? Y nuestra plantilla aquí la tenemos. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar todos los elementos, todos los elementos de la pieza, incluyendo las acotaciones. Y entonces, en lo que es edición, le vamos a dar copiar. Y en copiar, ya que nos pasamos a lo que es nuestra plantilla en formato A4 y nos vamos a ir nuevamente a edición y vamos a dar pegar, ¿sí? Entonces vean, aquí yo ya estoy especificando, ¿sí? Mi, mi dibujo sobre una plantilla de trabajo. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando con la plantilla y que ya hemos definido, entonces que el dibujo eh, conserve las mismas dimensiones, los mismos tipos de líneas. Entonces, eso nos va a permitir a que cuando yo haga un dibujo, este dibujo que hice aquí, lo definí con unidades milimétricas. Aquí estoy definiendo la unidad decimal. Entonces, eso me permite a mí intercambiar los tipos de unidades que estoy eh, manejando con la plantilla. Si no lo hiciera así, entonces al momento de pasar los dibujos a la plantilla, o pueden quedar pequeños o pueden quedar grandes. De tal manera que las unidades mostradas no se muestran de manera correcta. Como les comentaba, el dibujo puede quedar o muy pequeño o muy grande. Entonces, aquí ya tenemos definida nuestra pieza, ya tenemos cuáles son las dimensiones de nuestra pieza, cuál es el material, cuál es el sistema con el cual estamos proyectando, el nombre, el tipo de hoja, el formato, en este caso es el formato A4 que se ha estado manejando. En dado caso de que la pieza que estemos dibujando no eh, exceda los límites de nuestra área de trabajo, entonces tendríamos que utilizar un formato diferente. Podríamos agregar aquí incluso un símbolo de acabado superficial, por ejemplo, en esta superficie que va a hacer contacto, ¿sí? Y entonces aquí nosotros podemos especificar un acabado de 6.5, ¿sí? Ahí estaría especificado para nosotros. Podemos hacer lo mismo en esta superficie, suponiendo que es una superficie de contacto de ensamble. Entonces, volvemos a repetir la acotación de acabado superficial. Clic derecho y entonces definimos la posición, igual que sea de 6.5. De hecho, para que no
no se confunda. Podemos extender la línea de referencia para que quede claro, ¿sí? E incluso aquí le podemos agregar una, una tolerancia de más menos uno. Puede ser 0.2 y aquí podemos manejar menos uno. Y lo mismo podemos hacer aquí con con esta acotación. ¿Por qué incluimos esta acotación? Porque forma parte de eh, de la guía que tenemos aquí. Probablemente esto es un elemento de deslizamiento, ¿sí? Sobre este elemento se desliza otra pieza y entonces debemos de tener controlada esta dimensión, agregando la tolerancia, una tolerancia similar a la que tenemos para la cota de 88 milímetros. Y entonces aquí definimos que es punto 2 y también podemos dejarla así como menos punto 1. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que se refiere el dibujo de definición, en donde una pieza no nada más la vamos a dibujar, sino que ya le vamos a agregar características de trabajo, características eh, dimensionales, como son las cotas, características de trabajo, como son las especificaciones de tolerancia de acabado superficial. Esta la voy a borrar porque no me gustó cómo quedó. Y voy a seleccionar nuevamente el comando. Ahí está bien. Entonces lo voy a colocar de esa manera. Ahí está especificado. Entonces, pues ya en el dibujo de definición nos vamos a referir a lo que es el tipo de material, las dimensiones utilizadas, eh, el sistema de proyección y el nombre. En este caso es soporte con guía. De igual manera, nosotros podemos utilizar una, una hoja de trabajo diferente, ¿sí? Como lo estamos haciendo aquí, y posteriormente copiar hacia lo que es nuestra plantilla. Podemos tener también la opción de ir directamente sobre nuestra plantilla y entonces empezar a trabajar con nuestro dibujo. Cualquiera de las dos métodos es válido, mm, pero es muy importante saber cómo hacer el traspaso de un dibujo ya elaborado hacia lo que es la región de nuestra plantilla.